Son los años 40 y ha empezado la guerra más importante de la humanidad. Mientras en Europa los ejércitos avanzan, algo se ocurre entre las sombras. Ha empezado la guerra secreta. Hoy, en las pantallas, Actum Tulu. Buenas a todos, soy Rubén Ezcardan y estoy aquí para reseñar Actum Tulu, este escenario específico para la llamada de Tulu que, bueno, tiene varias cuestiones que vamos a ver ahora. El Actum Tulu ha salido, por cierto, a la guía del jugador y la guía del lector. Son dos libros aparte que en total pues nos presentan parte de la ambientación de este sistema. Además, si veis, pues hay una diferencia. El libro del jugador no tiene la portada original del juego original, que no sé si es francés o americano, creo que es francés. Y el del director de juego tampoco. Esta es la del director de juego, esta es exclusiva de la edición española. Si bien el cambio de portada no me parece mal, recordemos que la portada de la versión original básicamente es una portada especial que se desbloqueó por Kickstarter, creada por un artista. A mí no me gusta especialmente, o sea, me parece buena, pero tampoco es muy grande. Y quizás yo hubiera dejado esta la original y esta la española. Esta sí me gusta bastante, creo que es bastante chula. Pero bueno, hoy vamos a ver solo la guía del jugador. Esto va a ser un análisis un poco especial, porque si bien no he hecho el análisis de la llamada de Tulu, voy a hacer un poco como Mainnet, voy a hablar sobre este escenario de campaña. Y además quiero que sepáis, antes de nada, que a mí no me gusta especialmente la llamada de Tulu, con lo cual a lo mejor la reseña viene un poco contaminada por ello. Otra cosa que debéis de saber es que esta ambientación está pensada para jugar con Tulus esta edición. Y otra vez más, la edición española viene recortada. Le faltan casi, creo recordar que a este libro le faltan unas 70 páginas porque la ambientación era multisistema. Estaba pensada para el Tulu clásico, el DRP, y el sistema Savage World, ¿no? Que no voy a entrar en ello sobre si es correcto o no que haya entrado, porque además hay discusiones muy diferentes, porque hay gente que ha aplaudido que no venga con Savage World, porque no le gusta y lo que quiere es jugar con Tulu. Los aficionados a Savage World, en los que me incluyo, pues nos parece que ha sido una cabronada. Y bueno, pues no voy a entrar especialmente en hacer sangría, voy a analizar el juego tal y como nos ha venido en español. Otra cosa es que, pues, esta ha sido una decisión que me parece mal y que no considero adecuada, principalmente por el sistema BRP de la llamada de Tulu, porque si bien me gustan RuneQuest, no me termina de gustar. Así que, vuelvo a decir, puede estar contaminado. ¿El por qué? Bueno, pues quizás cuando haga en el futuro un análisis sobre la sexta edición de la llamada de Tulu pueda hablar de ello. Bueno, el libro del jugador, ¿vale? Digamos que no es muy bueno y de hecho es bastante mediocre. Yo, de hecho, casi ni lo recomendaría. Si os recomendaría para que pilléis algo para saber si os gustaba realmente la ambientación, aunque cuesta 10 euros más. Uno cuesta 19 y el otro cuesta 30, perdona. Pillaría directamente el director de juego, porque el manual del jugador vais a ver que es bastante triste y bastante malo. O sea, no merecen realmente mucho la pena. Y lo primero que nos vamos a encontrar es una cronología, pero una cronología bastante despoblada a lo largo de 6 páginas, y además se corta, porque solo nos va a hablar para empezar del frente europeo, no nos va a hablar del teatro africano, nos va a hablar del teatro pacífico, y va a venir muy pocas cosas, y de hecho termina con la conquista de Berlín. El final de la Segunda Guerra Mundial te dicen que se lo reservan para un futuro suplemento. Es decir, que mencionan varias veces suplementos en los dos libros, porque tened en cuenta que esto es una línea que en principio está cerrada en inglés, bueno, en inglés o en francés, me da igual. Estaba cerrada con X cantidad de suplementos anunciados durante el Kickstarter. Entonces sabía que los iban a sacar. ¿Los veremos en español? Pues joder, sería una putada que no, pero otra vez más nos vemos en la tesitura de que el libro está distribuido porque lo distribuye en España, que no tiene un historial muy bueno en los últimos años sobre seguimiento de líneas, ¿no? Yo recuerdo las épocas en las que se deseaba que Edge trajera las cosas, pero lo cierto es que Edge desde aproximadamente
finales de Leyenda de los Cinco Anillos tercera edición, empezó a maltratar bastante el rol. Y la muestra está en las líneas de Dark Heresy y la llamada de Tulu. Dark Heresy a lo mejor es pues comprensible, pero la llamada de Tulu, que sea un juego que ha visto desde su salida 3 suplementos, suena raro, porque Tulu en España vende muchísimo. Es el segundo juego más vendido tras D&D. Y se sabe que el básico tiene varias reimpresiones y no sabemos el número de copias, pero tengo entendido que son más de 8000, con lo cual, pues no sé, suena raro, ¿no? Pero bueno, eso son, ya os digo, otras cuestiones quizás ajenas al juego. Pero bueno, el segundo capítulo nos va a ir hablando del juego, de un poco de cómo vivía la gente en los años 40 y durante la época de la Segunda Guerra Mundial, desde la moda masculina a la moda femenina, a los días de racionamiento, el baile, las películas, la radio y todo ese tipo de elementos. Ya os digo, es una descripción muy vaga, porque si bien este libro intenta ser una especie de guía de los años 20, del investigador de los años 20, de la llamada de Tulu, creo que no llega muchas veces a la excelencia que llega a ese manual, porque muchas veces se queda en medio camino, no te cuenta realmente nada que una visita a la Wikipedia pueda hacer. De hecho, vamos a ver muchas veces que directamente es el propio texto de la Wikipedia sacado en el libro. Entonces, y además tiene una versión súper sesgada de la Segunda Guerra Mundial. Yo no niego, y no negaré jamás, que los nazis son los malvados y bastante malos. Pero es que pinta a los aliados como casi baluartes de la luz y la libertad, cuando tenían también sus sombras. Y eso se va a notar mucho, sobre todo aquí en la guía del Guardián. Pero es que se va a notar muchísimo, sobre todo cuando toca hablar del frente oriental. Y eso va a ser hasta un poco sangrante. Otra vez más, además, esto va a ser muy común. Nos va a venir varias veces la cronología, porque si bien hubiera una cronología principal al principio, cada vez que nos hablen de cada una de las facciones que nos habla la guía del investigador, que es otro de los fallos que tiene, nos va a venir una vez más la cronología. De hecho, el capítulo 3 es la cronología del frente francés, de los alemanes, del francés, del británico y del alemán, y del americano. El alemán viene en la guía del director de juego. Con lo cual, en lugar de tener un capítulo 1 con toda la cronología de las de las 4 cronologías, están divididos en 2 capítulos distintos. Y el problema es que cuando te habla de la cronología británica, por ejemplo, viene la cronología británica del año 39 al 44, la cronología francesa del 39 al 44, la cronología americana del 39 al 44, en lugar de estar una cronología común del 39 al 44. Porque si bien es cierto que viene bien, porque son facciones diferentes, y podría ser entendido sobre todo entre el francés y el demás, hablar de la cronología americano-británica es que casi no se puede entender el uno sin el otro. Entonces es un poco extraño su división. Y claro, al faltar toda la cronología del Pacífico, pues la cronología del americano queda súper sosa. Porque si bien el americano es muy importante en el frente europeo, donde es la estrella es en el Pacífico. Pero bueno, otra vez más, otra de esas decisiones de diseño. Y no me parece del todo mala estirpar el frente del Pacífico del europeo. Me molesta que el europeo no venga entero. Pero bueno, ha sido una decisión de diseño tan buena como cualquier otra. El frente pacífico es tan distinto, tan raro, tan marciano para mucha gente que no está acostumbrada a él. A mí es que me gusta muchísimo, me gusta mucho más que el frente europeo. Pero yo comprendo que es una marcianada, o sea, no se parece a nada de lo que podamos ver en Europa. Bueno, después viene el servicio a la patria, en el que nos va a hablar de cómo están divididos los ejércitos de los Estados Unidos, de los británicos y el francés. Vagamente. El francés viene mal, porque claro, el francés, tened en cuenta que cae pronto, es la primera gran potencia en caer, y entonces se crea un ejército de resistencia, así que no tiene un ejército, no figura un ejército tal cual. O sea, queda ahí un poco intermedio, ¿no? Si quieres jugar, por ejemplo, la caída de París, pues no tendrías unas grandes cantidades de herramientas en el juego. Afortunadamente, pues la Segunda Guerra Mundial, otra cosa no, pero documentada está lo que queráis. Después tenemos, nos habla un poco de los cuerpos principales de Alemania,
No viene entero, porque va a venir mucho más en la guía del guardián, pero viene aparte. Y a continuación nos viene del espionaje, ¿no? Nos va a hablar de los cuerpos de espionaje de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, cómo era la asistencia francesa, cuáles eran el trabajo civil y de las líneas de suministros. Es decir, que los cuerpos de espionaje no vienen mucho, pero porque los cuerpos de espionaje va a venir el libro del guardián otra vez, ¿no? Y a continuación ya viene el país te necesita. El capítulo 5 ya nos va a hablar de cómo hacer personajes ya con cara y ojos. Aquí ya empieza la creación de personajes y las modificaciones a la llamada de Tulu de esta edición. Lo primero de todo es que podemos hacernos personajes de varios países concretos, como por ejemplo británicos, en los que podemos hacernos británicos, australianos, canadienses, indios, neozelandeses y sudafricanos. Se crean igual, toda la Commonwealth se crea igual que el británico, y nos van a hablar un poco cómo crear personajes de esta facción, con sus ocupaciones de civil, sus ocupaciones militares, todos los tipos de ocupaciones que puedan hacer, qué posibilidades tengan que se hayan encontrado con los mitos, y un poco de todo. Tienen una serie de tablas aleatorias de qué te ocurrió cuando eras niño, cuando fuiste a la universidad, en el lugar donde vivías, si ocurrió algún desastre en tu infancia, si ocurrió algún encuentro de los mitos en tu infancia. Yo os digo, un montón de cosas para crear. Está bastante bien, tiene unas buenas modificaciones a la hora de darle profundidad a la creación del personaje de la llamada de Tulu, que a lo mejor no es especialmente profunda. Eso es cierto, el sistema BRP no, sobre todo el de la llamada de Tulu, no da pie a una gran cantidad de iteración interna. Y a continuación nos va a hablar de las ocupaciones militares dentro del cuerpo británico, en el que, bueno, pues aviador, enfermeros, peones, todo tipo de cosas, cuerpos de inteligencia, operativos, creación de todo el tipo de creación de personajes, ocupaciones militares, nos van a valer muchísimo. Un problema que tiene esto a lo largo de todo el capítulo, ¿vale? También va a venir un capítulo especial sobre las ocupaciones de las mujeres y sobre las mujeres, que bueno, pues tiene diferencias, o sea, la diferencia de género en la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que es casi junto con los años 20, casi donde más ha acortado, pero lo cierto es que estaba. Y sobre todo la resistencia francesa, pues por ejemplo no hacía especialmente distinción. Los rusos tenían cuerpos exclusivos de mujeres, o sea, pero viene, o sea, es interesante que venga, ¿no? Es ese tipo de cosas que si pues le molesta al lector puede fácilmente eliminarlo, y si quiere ser una fidelidad histórica, pues puede siempre llevarlo a cabo, ¿no? Es uno de estos capítulos que nunca suelen faltar en los juegos que se dedican a elementos históricos. Y bueno, un problema que tiene este capítulo es que técnicamente solo nos permiten hacer personajes, ya os digo, de la Commonwealth, de los Estados Unidos y franceses en general, ¿no? Es verdad que tú puedes extrapolar gran parte de lo que viene a cualquier lugar del mundo, pero lo cierto es que no tiene el mismo nivel de detalle, y algunas cosas que tú puedes hacer aquí pues sonarían raros si te hicieras, yo que sé, por ejemplo, un ruso o un japonés o incluso un alemán. Hay cosas que son comunes, otras que no. Pero si algo tiene malo es lo que vamos a empezar a tener ahora, que es el capítulo sobre habilidades de Actum Tulu. Yo no sé dónde alguien pensó que era buena idea poner nuevas habilidades. Creo que son 40, si no son 40 son 30 habilidades a la llamada de Tulu. El problema de la llamada de Tulu precisamente es una excesiva cantidad de habilidades para los pocos puntos que tienes. Entonces, si tienes la misma cantidad de puntos con un montón más de habilidades, pues el sistema solo agrava sus defectos. No hace falta tener gran parte de los defectos que tienes aquí, de las habilidades que tienes aquí. De hecho, muchas son redundantes con habilidades que ya tenemos, y vamos a verlo continuamente con habilidades como actuar, que es perfectamente extrapolable a habilidades ya existentes en el BRP. Tienes una habilidad de bucear que no tiene demasiado sentido. La habilidad de armas pesadas, bueno, pues puede llegar a tener sentido igual que la artillería, pero bueno, aquí cambian unas pocas las habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Tienes una habilidad de cirugía que es verdad que es distinta a medicina, pero no es necesaria. Tienes, por ejemplo, burocracia, que perfectamente si tienes economía podrías haberla sustituido o decir que dentro de economía entraba todo el término de burocracia.
conducir moto, que para qué lo necesitas, cuando tienes que conducir vehículo o conducir coche, pues podría valer, no, pero es que te estás volviendo a subir. Conducir vehículos con orugas, pues es que si tienes maquinaria pesada podrías haberlo metido dentro. Control de daño, tienes mecánica, por favor. Criptografía otra vez, cuando tienes otro tipo de cosas que pueden servir para ello. Demoliciones, bueno, pues puede llegar a valer, pero es que también tienes otra, cuando podrías tener directamente explosivos de todo índole. Doctrina militar, que vale, es un conocimiento importante para la Segunda Guerra Mundial, pero es que tienes cosas como entrenamiento de combate, que es para entrenar soldados. Falsificación, que otra vez tienes equivalentes en la llamada de Tulu. Gorronear, que es robar de toda la vida. Habilidad de folclore, otro conocimiento más, esto va con educación. Hipnosis, habilidad que no te vas a poner casi nunca, porque entra dentro de la psicoterapia. Yo que sé, ¿qué más tienes? Matemáticas. Tienes una habilidad que es en matemáticas directamente y ya existía. Medicina forense. Vale, es verdad, es distinto, pero no hace falta otra vez más cargar con más habilidades. Bueno, paracaidismo para saltar de un avión. Yo tengo paracaidismo, yo creo que no es una habilidad común. Pero yo he hablado con... Yo tengo un amigo que es paracaidista en realidad. Bueno, ya no lo es porque se estampó contra el suelo en un mal salto. Pero, o sea, que paracaidismo, o sea, habilidad suelta, o sabotaje, o supervivencia, o teología, o sea, cargar con tantas habilidades, y he hablado de algunas solamente, tantas habilidades, disparo de torpedos, que no niego yo que sean habilidades diferenciadas y que no, o uso de radio además con 1%. O sea, que no niego yo que son habilidades que es verdad son importantes para la Segunda Guerra Mundial, son habilidades que es verdad que son conocimientos muy especializados, que no tiene por qué tener todo el mundo, pero es que cuanto más habilidades tienes, los personajes menos competentes son, sobre todo cuando no has aumentado el número de puntos que tienes en las habilidades. Porque si tú me dices, he metido 30 habilidades más, pero los personajes empiezan con 150 puntos más, no es un problema, pero el problema es que pasas a tener un juego con 90 habilidades en los que tienes menos de 200 puntos percentiles. Bueno, combinando todo a lo mejor puedes llegar a los 300, 400 puntos percentiles a dividir entre 90 habilidades del juego. Es una locura absoluta y solo hace mermar el juego. Quizás por eso yo opino que con Savage World funciona mejor, no solo porque captura más el espíritu pulpero y super peliculero que tiene que tener la ambientación, sino que además Savage World tiene 21 habilidades, quiero recordar, 18 habilidades, con lo cual los personajes son competentes en gran parte de las cosas que se supone que deben de hacer. Aquí, si yo quiero hacerme un paracaidista, es un paracaidista y punto. No sueñes con tener ninguna habilidad adicional si quieres ser un paracaidista competente. Y lo mismo pasa con todo. Tú quieres ser competente en algo, olvídate de ser aunque sea meramente aficionado en cualquier otro elemento. Salen personajes súper especializados. En un grupo de 5 personas no vas a poder tener ni el 50% de las habilidades del juego subidas, lo cual es un auténtico problema y una putada. El siguiente capítulo es el capítulo 7, las herramientas del oficio, en el que nos vamos a encontrar gran parte del equipo y armamento que tenemos a disposición durante la Segunda Guerra Mundial. No es un mal capítulo, de hecho está bien en general y tiene cosas interesantes. El problema aquí nace exclusivamente de una comparación, que es que Comandos de Guerra le da como vuelta y media al mundo a este capítulo. Este capítulo, si bien te sirve para tirar y te permite hacer cosas de la Segunda Guerra Mundial, realmente tú coges el capítulo de Comandos de Guerra y descubres un mundo nuevo sobre el equipo militar. Es verdad que perfectamente puedes coger la información de que tiene Comandos de Guerra, por ejemplo, o libros especializados, y meramente pues partir que todos los rifles, no importa el modelo de rifle, pues es igual al rifle tal. Eso es posible. Pero claro, tener un capítulo en el que te hablan de equipo y tener un juego en la estantería de abajo en la que le da humilla a este juego en este apartado, pues juega en contra. Pero yo os digo, no es un mal capítulo. Otra vez más, el único problema que puede tener es que ese armamento de unos bandos muy concretos. Y a continuación ya tenemos la guía rápida del juego, que es una especie de resumen y un poco las fuentes recomendadas en las que se han informado, en el que, bueno, pues no viene la Wikipedia, pero ya os digo que casi parece sacado, o sea, no, este libro no es en general una fuente difícil de acceder, o sea, en general toda la información que tiene es fácil. Aquí la suerte que tenemos es que la tenemos ya unificada, puestas en un librito, tal. Gente que no sepa la Segunda Guerra Mundial perfectamente puede, pero la verdad es que no profundiza casi ninguno de los temas que habla.
Te da para ambientar en el momento histórico, lo cual ya es de agradecer y yo creo que es un acierto, pero no profundiza en ningún momento en el lugar. Bueno, aquí tenemos la ficha de Actum Tulu, que viene a ser muy parecida a la de la llamada, con algunas cosas cambiadas de sitio. Y por último, pues un mapa de creo que esto es del 41. Sí, esta es un mapa de otoño de 1941, lo pone en la esquina. Yo me fío por cómo está la frontera oriental. Y poco más, esto es todo lo que es Actum Tulu, la guía del jugador. Yo os digo, es un libro casi prescindible. Vendría a ser la guía del investigador de los años 20, pero con la guía del investigador de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que no llega ni a la mitad de lo que llega a la guía del investigador. O sea, la guía del investigador es mucho más ambiciosa que esto. Esto es como un libro como que te has quedado a medias. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Porque esto tiene un sentido de por qué este libro tiene esto. Porque le faltan las 90 páginas del sistema Savage World. Entonces, claro, si tú tienes este libro con el sistema Savage World, es un libro mucho más completo. Claro, que evidentemente pierdes parte de la gracia que es tener el sistema híbrido. Lo dices, todo ocupa Savage World, no lo ocupa la llamada de Tulu. Pero claro, es que este libro, en general, de la llamada de Tulu, no utilizará ni 50 páginas, probablemente. No llega ni, creo que ni a 40. O sea, os lo voy a calcular. Pues son unas 50 páginas aproximadamente de reglas que trae este libro. Claro, lo que pasa es que la llamada de Tulu realmente no tiene muchas modificaciones, pero para Savage World sí. Y claro, pues ahí es donde se siente que este libro, por si fuera para Savage World, es mucho más útil que si es para la llamada de Tulu, porque aquí casi no tienes ninguna cosa que no puedas hacer con la llamada de Tulu básica. Pero bueno, ya la semana que viene haré la segunda parte del vídeo con la guía del investigador. Este, yo os digo, es una guía. Este libro ya sí es bastante más consistente, bastante más interesante. Y si bien tiene fallos, que veremos el próximo día, este libro no tengo tantas quejas con él como con la guía del investigador. Por lo demás, soy Ezcardan, nos vemos.